Continuamos analizando las partidas decisivas de la última ronda en el Gran Suizo de la FIDE y es que recuerden que habían varios jugadores intentando obtener esas plazas para el torneo de candidatos. Entre ellos los protagonistas de esta partida. Se trata del joven gran maestro de la India, Arjun Erigaisi, que últimamente ha tenido, digamos, un poco de mala suerte en las últimas rondas de algunos torneos. Recuerden que en la Copa Mundial de la FIDE, pues cayó derrotado ante Pragnananda en los desempates de los cuartos de final, y es que si accedía a la semifinal ya tenía el cupo para el candidatos. Después lo vimos en el Abierto de Qatar, en donde llegaba como líder a la última ronda, pero caía derrotado contra Abdusattorov. Y aquí, si es que quería tener un cupo para el torneo de candidatos, debía derrotar nada más y nada menos que al gran maestro norteamericano Hikaru Nakamura, quien de hecho llegaba a esta jornada como uno de los líderes. Así que si quieren saber qué fue lo que sucedió, por supuesto quédense hasta el final, porque también tienen la tabla de posiciones actualizada tras la última ronda. Con las piezas blancas, en esta ronda número 11, el gran maestro Arjun Erigaisi iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras el gran maestro Hikaru Nakamura respondía con C5, una defensa siciliana. Ya sabíamos que la partida iba a estar interesante, pues normalmente cuando estos grandes maestros salen a hacer tablas suelen jugar E5. Caballo F3 por parte de Erigaisi, caballo C6 de Nakamura, D4, C por D4, caballo por D4 y E5, una variante Pelican por parte de Naka. Caballo B5 de Erigaisi, que es lo más normal aquí, lo más teórico, y ahora D6, evitando por supuesto el jaque en D6. Caballo 1 a 3 de Erigaisi, aquí también es posible caballo 1 C3 o incluso C4 entrando en otras posiciones para intentar dominar completamente el punto D5. Pero bueno, tras caballo 1 a 3, A6 por parte de Nakamura, caballo C3, alfil E6, de nuevo aquí Nakamura juega, digamos, no la jugada principal que es alfil E7 y tras caballo C4, B5. Si no decide jugar, bueno, alfil E6, dominando o intentando vigilar el punto D5, caballo C4 por parte de Erigaisi, caballo F6 de Nakamura y ahora A4. Con esta jugada, pues básicamente las blancas evitan la jugada B5 de las negras, que suele ser bastante fuerte en este tipo de posiciones. Pero aquí era interesante alfil G5, desarrollo de pieza. La idea es que si las negras juegan B5, pues vendría alfil por F6 y tras dama por caballo D5. Y bueno, las blancas empezarían a tener una fuerte iniciativa. Pero bueno, tras la jugada A4, torre C8 por parte de Nakamura, alfil G5 de Erigaisi, caballo B4, Naka aprovecha de inmediato el punto débil de las blancas que queda tras jugar A4 y de paso pues ya tiene amenaza sobre el caballo de C4. Caballo E3 por parte de Erigaisi. Bueno, fíjense que aquí tras alfil por F6 viene dama por y caballo B6 también parece ser interesante, ¿no? Pues se busca igual la casilla de 5, además de amenazar la torre. Pero bueno, tras caballo E3, otra jugada normal para tener bien vigilada la casilla de 5. Alfil E7 por parte de Nakamura, alfil E2 y caballo G4. Nakamura empieza aquí a plantear simplificaciones. Erigaisi decide capturar el caballo en G4, alfil por G5 por parte de Nakamura, alfil por E6, F por E6 y dama G4. Fíjense que, bueno, en esta posición Erigaisi se lanza a intentar buscar la partida. Y ahora Nakamura juega dama F6. Y es que bueno, aquí había una pequeña celadita, ¿no? Fíjense que aparentemente las negras pueden jugar alfil por E3 para después jugar caballo por C2 buscando allí un ataque doble con jaque sobre el rey blanco. Sin embargo, esta jugada es perdedora porque las blancas tienen la fuerte jugada dama por E6 y ahora las negras tienen que jugar rey F8. Pues si juegan dama E7 vendría dama por C8 con ventaja decisiva. Tras rey F8, las blancas pueden jugar F por E3 y si caballo por C2 jaque viene rey E2. Y el caso es que las negras de hecho no pueden capturar la torre en A1 porque vendría torre F1 y las negras tendrían que sacrificar la dama. Es decir, el rey aquí está muy mal. Por eso, pues Nakamura juega sencillo, dama F6, enroque por parte de Erigaisi, enroque de Hikaru Nakamura, torre a D1, las blancas comienzan a presionar el punto D6, dama E7 defendiendo, dama E2 y caballo C6. Naka decide retroceder un poco y mantener más bien una posición sólida. Además, comienza a buscar la casilla de 4 para su caballo. Dama de 3 aquí de Arjun Erigaisi, caballo de 4 de Nakamura, caballo E2, alfil por E3, F por E3, torre por F1 y caballo C6.
Aquí en esta posición es interesante la jugada caballo por C2. Obviamente parece arriesgada porque las blancas tienen la jugada torre C1. El caso es que tras dama C2 parece que el caballo va a caer en cualquier momento, pero no. Las negras logran defenderlo y de hecho prácticamente quedarse con el peón de más. Por ejemplo, si rey H1 con la idea del plan caballo G3, caballo F1, perdón, caballo G1, caballo F3 y caballo E1, fíjense que las negras tienen salvación pues tendrían la jugada H6. Primero para sacar el rey de la octava fila. Caballo G1, dama C5, caballo F3, torre C6. Y de hecho, cuidado, porque este plan es equivocado de las blancas. Pues tras caballo E1 viene caballo por E1 y se amenaza la dama. Así que una posición muy interesante. Aquí las blancas tendrían que jugar B4. Y, por ejemplo, tras dama C3, ya no deben tener problema las negras, ¿no? Dama por D6, rey H7 y cuidado porque la posición negra es muy activa, ya que si las negras, las blancas capturan, por ejemplo, el peón, puede venir una jugada como dama de 2 entre otras. Pero bueno, aquí Nakamura decide no arriesgarse nuevamente, retrocede su caballo a C6. Erigaisi juega dama de 2, torre de 8 por parte de Nakamura, defendiendo su peón de D6, dama C3, dama C7, torre de 1, dama B6, torre de 3, dama B4. Aquí las negras quieren simplificar. Dama por B4, caballo por B4 y torre C3. Bueno, estamos en una posición más o menos igualada en donde quizá las negras deben estar un poquitico mejor, pero por algo simple, ¿no? Y es que las blancas pues tienen dos peones acá en la columna E doblados. Las negras también tienen peones doblados, pero están en un bloque de 3 peones. Quiere decir que no son tan débiles. Por ejemplo, el peón de E5 está bien defendido por el de D6 y el de E6 es fácil de defender con el rey. Mientras que los peones blancos pues sí deben ser defendidos con piezas, pues no pueden defenderse entre ellos. Sin embargo, tampoco es nada grave para las blancas. Aquí Nakamura juega caballo C6, caballo C1 por parte de Erigaisi, rey F8, caballo D3, rey E8, B4, torre C8 y A5. Erigaisi empieza quizá a plantear algunas ideas para atacar por el flanco de rey. Sin embargo, aquí pues parecía interesante B5, ¿no? La idea es que tras caballo E7, torre por C8, caballo por C8, B por A6. Y bueno, aquí tenemos un final otra vez, prácticamente igualado, aunque el problema de la blanca siguen siendo estos dos peoncitos. Ahora, tras la jugada A5, rey D7 de las negras, rey F1, torre B8, rey E2 y B6. Ahora Nakamura es el que quiere romper por el flanco de dama para quizá buscar algunas alternativas. A por B6 de Erigaisi, torre por B6, torre B3, D5 de las negras, buena jugada allí aprovechando la fuerza de su bloque de 3 peones. C3 por parte de Erigaisi, rey D6, torre A3 y A5. Fíjense que Nakamura decide no capturar el peón de E4, pues sus 3 peones quedarían muy débiles. En lugar de eso, decide aparentemente entregar un peón en A5. Pero tras B por A5, de hecho en esta posición se firma el empate. Y es que, bueno, allí en otras mesas se dieron algunos resultados que aparentemente le convenían a Hikaru. Fíjense que aquí, pues las negras en realidad no tienen problemas, ¿no? Pues viene la jugada torre A6 y no hay cómo defender el peón de A5. Las negras sencillamente van a recuperar, ¿no? En caso de, por ejemplo, E por D, vendría E por D5, los peones quedan bien colocados. Si E4 viene torre por A5 y bueno, tras los cambios estamos en un final de caballos prácticamente igualado. Aquí es muy difícil que uno de estos jugadores cometa un error para perder. Así que, bueno, deciden firmar las tablas. La cuestión es que con este resultado inmediatamente Erigaisi de nuevo quedaba sin posibilidades de ir al torneo de candidatos, pues como vieron en el video anterior, ya Vidit había derrotado a Alexander Pretke, con lo cual quedaba como campeón en solitario con 8,5. Aquí, por supuesto, tienen la tabla de posiciones para que vean las cuentas. Ya Nakamura viendo que Vidit había ganado, pues sabía que con 8 puntos era también inalcanzable, pues en la tercera mesa Esipenko caía derrotado ante Anish Giri, otro de los jugadores que estaba allí buscando un cupo, pues cayó derrotado de manera inesperada, ¿no? Una partida algo irregular. Bien amigos, aquí tienen la tabla de posiciones. De nuevo, aquí Vidit Santo de primero con 8,5, Nakamura con 8, los dos jugadores indiscutiblemente que van al candidatos. Después tenemos a Esipenko, Arjun Erigaisi, Vincent Keimer, Masudlu y Anish Giri, todos con 7,5, pero finalmente el sistema de desempate favorece a Andrei Esipenko. ¿Qué les pareció?
Yo considero que Nakamura era uno de esos jugadores que tenía que estar en el torneo de candidatos sí o sí, porque le da una gran vida, una gran publicidad y bueno, un jugador muy carismático, ¿no? Así que bien por Nakamura, bien por Vidit Santos, que me parece es la sorpresa, pero bueno, ya tenemos dos jugadores más para el torneo de candidatos y tan solo faltan dos. El ganador del circuito de la FIDE, creo que todavía falta la Sinfield Cup, y también, ojo que se da un cupo para el jugador que tiene el elo más alto. Así que todavía hay lucha por un cupo, por lo menos por los dos. ¿Qué les pareció la partida? Si les gustó, por supuesto, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan otras partidas de esta ronda que estuvieron espectaculares. Así que muy atentos. Un gran saludo para todos. Recuerden seguirme en mis demás redes sociales y nos vemos en un próximo video.